Buenas tardes a todos. Agradecer la confianza de Incuna en podernos presentar a esta ponencia, a esta presentación y agradecer a todos los ponentes por su paciencia y comprensión. En primer lugar, pues decir que los ponentes seremos José Luis Torrecilla y Luis Lezaun, ambos que estamos en Zaragoza, que esta es una presentación de una ponencia denominada Alagón Casetas Zaragoza, 1861 a 1883, una aproximación a la historia de los enlaces ferroviarios aragoneses en la España del siglo XIX, dentro de las 22 Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial. Para poder entender la influencia que tuvo el nudo ferroviario de Casetas en los enlaces de Zaragoza y en sus estaciones, sobre todo en la denominada Campo del Sepulcro, hay que empezar a situar la llegada del ferrocarril a la ciudad del Ebro. El 16 de septiembre de 1861 se inauguraba la línea de Barcelona-Zaragoza de la compañía ZB, Zaragoza-Barcelona, llegando el tren a una estación construida en la margen izquierda de dicho río, muy próxima al puente de Piedra, y denominada posteriormente de Arrabal. 2 días más tarde se inauguraba también la línea de Zaragoza-Pamplona desde un lugar denominado Campo del Sepulcro. La compañía de Madrid debería, para esas fechas, haber completado todo su trayecto, como lo había hecho la de Pamplona y la de Barcelona, pero por diversos motivos no pudieron hacerlo hasta el 25 de mayo de 1863. Las líneas de Barcelona y Pamplona no estaban unidas, y si los viajeros querían continuar el viaje, debían transbordar entre las dos estaciones cruzando la ciudad. Esta es la estación de Arrabal y la estación de Campo de Sepulcro se encontraba aquí. El tren inaugural de la línea de Pamplona salió de unas precarias instalaciones situadas en el lugar denominado Campo de Sepulcro, cercano a la histórica Puerta del Carmen de Zaragoza. Estos terrenos y su estación pertenecían a la Compañía de Madrid a Zaragoza, que, a su vez, era propietaria del tramo entre Zaragoza y el lugar denominado Las Casetas, a poco más de 13 kilómetros en sentido Pamplona. La Compañía de Pamplona debía pagar desde ese momento un peaje a la de Madrid por usar sus vías en ese trayecto y por disponer de su estación del Campo del Sepulcro. Cuando la Compañía de Madrid, denominada MZA, tuvo necesidad de usar esa estación, la Compañía de Pamplona, ZP, Zaragoza-Pamplona, necesitó construir otra, que fue también precaria y situada casi frente a la otra, como se puede ver en la imagen. Durante más de una década se sucedieron propuestas a veces muy dispares sobre cuál debería ser la estación o estaciones definitivas de la ciudad, así como su ubicación, cuestión que influiría en la forma de atravesar la ciudad y cruzar el río Ebro. El Ayuntamiento, notables de Zaragoza y diversas corporaciones querían varias estaciones que no enlazasen por dos motivos principales. Por un lado, evitar un cinturón de hierro que rodease la ciudad y para que, con transbordos, se favoreciese el comercio de la misma. Las compañías privadas optaban por sus emplazamientos y no querían una estación común. Defendían, en líneas generales, una unión que rodease la ciudad por el sur y cruzase el río aguas abajo del Ebro. Los ingenieros idearon varias soluciones, destacando por su importancia las de Joaquín Ortega Muñoz y Jacobo González Arnao, que recomendaban una estación común intermedia situada en la zona de Poniente, con suficiente espacio y con un ramal de enlace que evitase las maniobras y no atravesase al mismo nivel carreteras y caminos. El Estado variaba constantemente su opinión en función de las peticiones y presiones de los grupos de interés y demoró la construcción de las estaciones, pero no tuvo otra opción para no retrasar las puestas en servicio de las líneas que aceptar estaciones provisionales en Zaragoza, demorando la decisión de la estación central y planteando un enlace aguas arriba de la ciudad, en el puente de la Almuzara. Aquí en la imagen se puede apreciar. El ramo de guerra no quería que se atravesase la zona de la ciudad fortificada de la Aljafería. Finalmente se optó por hacerlo por la parte alta de la ciudad, por el puente de la Almozara. Como además no hubo acuerdo en la construcción de una estación única, el enlace de las que quedaban se realizó de la peor manera posible, pues los trenes que llegaban a Campo de Sepulcro debían continuar hacia Barcelona, tenían que retroceder casi 2 kilómetros para, una vez sobrepasada la aguja del enlace, cambiar el sentido de la marcha y dirigirse a la estación de Arrabal por el puente recién construido, para seguir a continuación su camino hacia la ciudad condal. También hay que resaltar que en principio la unión de ZP, Compañía de Pamplona, y MZA, Compañía de Madrid, se pensaba realizar en la población de Épila, el mapa de la izquierda, con lo que el enlace de Casetas no hubiera existido, quedando reducidas sus instalaciones a las de una mera estación de tercera clase. En el mapa de la derecha se aprecia el trazado definitivo de las líneas de Madrid, Pamplona y Barcelona y los enlaces que se construyeron en Zaragoza. El pliego de condiciones de la línea de Madrid-Zaragoza fijaba en Casetas
el enlace de las líneas de Zaragoza-Pamplona y de Zaragoza-Madrid. Entonces, la Compañía de Madrid se percató de que si se unían ambas líneas allí, como establecían los planes del gobierno, se dispondría de dos trazados casi paralelos, obligando a realizar un recorrido inútil. Y se tendría que hacer un nuevo puente en el río Jalón, que ya se había construido por la Compañía de Pamplona en su línea. Esta vio también la oportunidad de cobrar un peaje entre Alagón y Casetas, que presumiblemente compensaría el abonado por ellos a MZA entre Casetas y Zaragoza. Llegaron a un acuerdo y planearon la construcción del enlace de Alagón. Las concesiones a las compañías preveían el enlace en Casetas y el Estado no aceptó ese enlace de Alagón, aunque permitió su construcción inicial. Tampoco prosperó una iniciativa de notables de la ciudad de Zaragoza, cuyo principal representante era Juan Bruil, para que el enlace se situase en la propia ciudad de Zaragoza. Este enlace de Alagón funcionó entre la fecha de la inauguración de la línea de Madrid, el 16 de abril de 1863, hasta la inauguración del tramo de Bárboles a Casetas, el 1 de agosto de 1864. Los vestigios del enlace de Aragón se observan en el mapa de Alagón 354 del Instituto Geográfico Nacional de 1930, en el denominado Camino de la Vía Vieja, que partía del kilómetro 316 de la línea de MZA y alcanzaba el kilómetro 23800 de la de ZP, donde cruza la acequia del Lobo con esa línea, en las proximidades del río Jalón. Este enlace tenía una longitud aproximada de 3,3 kilómetros y actualmente se puede distinguir en una vista de satélite. Ambas compañías acordaron también un convenio para la explotación común de la sección de Alagón a Zaragoza, donde se recogían las reglas establecidas para el paso de los trenes. Se pueden ver en la imagen. Con todos estos acontecimientos nos situamos ya en los primeros pasos del enlace de Casetas en el mes de agosto de 1864. Transcurrido 2 años de la puesta en funcionamiento del enlace, las circulaciones seguían siendo escasas, pero aumentaban con viajeros de Logroño que se dirigían a Madrid y con los de San Sebastián que iban a Zaragoza, a través del empalme de Alsasua, recién construido. En 1866, los trenes de Pamplona paraban 8 minutos y de Casetas se decía que el caserío, que cuenta con 6 casas rodeado de plantaciones, está a 1 kilómetro de la estación. Se programó también la marcha de los trenes para que los viajeros de Logroño y Pamplona, destino Madrid, se apeasen allí sin llegar a Zaragoza. Los servicios que ofrecía Casetas quedaron pronto desbordados, con creciente número de viajeros que transbordaban y comían. Se tuvo que pensar seriamente en una remodelación. En la imagen se puede apreciar el lugar donde se situaban las composiciones de los trenes de viajeros y los puntos de entrega de equipajes en los días de lluvia o nieve y cuando el clima era sereno. También se puede ver el recorrido que realizaban los equipajes al realizar los transbordos. Desde que en 1871 se estableció la unión de las estaciones de Zaragoza de Campo Sepulcro y Arrabal a través del puente de la Almozara, que se puede apreciar en la fotografía de 1900 y en el plano de Zaragoza de 1872, los movimientos de los trenes en el empalme de Casetas fueron en aumento. Como ejemplo, se cita lo que ocurría en el correo procedente de Madrid al llegar a Casetas, que dejaba los furgones postales y coches de primera clase y continuaba su marcha hacia la terminal de Campo de Sepulcro. El resto del tren era conducido directamente a la estación del Arrabal, que era la terminal común de las compañías de Barcelona y Pamplona, que se habían fusionado ya en 1865. En la imagen se aprecian todas las instalaciones de la estación de Casetas, donde se detecta principalmente que había 2 edificios de viajeros, el de la línea de Pamplona y el de la línea de Madrid. Se llegó a decir en la prensa que la estación provisional de MZA en Zaragoza iba a desaparecer, pues no tenía sentido dejar allí en unas pésimas instalaciones a los viajeros de segunda y tercera clase, que tenía que continuar hacia Barcelona para que ellos, por su cuenta, se trasladasen a la estación del Arrabal. El problema se resolvía si todo el tren, después de parar en Casetas, se encaminaba directamente hacia la estación de Barcelona, Arrabal. Estamos ya en el comienzo de la década de 1880. Es entonces cuando despiertan nuevamente los intereses para construir la estación definitiva de Campo de Sepulcro, hecho que no sucedería hasta 1896. Sin embargo, la ampliación de las instalaciones del nudo de Casetas corrió mejor suerte. En noviembre de 1880 se reunieron los directores de la compañía Norte, que había absorbido la de Barcelona y la de Pamplona en 1878, y de la compañía de Madrid MZA, con el director general de Obras Públicas, acordando aprobar los planos de las nuevas instalaciones, que quedaron construidas en 1883. La construcción definitiva de Campo de Sepulcro sirvió para dotar a una ciudad como Zaragoza de una terminal ferroviaria digna, pero no solventó en absoluto el deficiente enlace construido con la estación del Arrabal.
Después del tiempo transcurrido con la ventaja ya de saber lo ocurrido en la expansión urbanística de la ciudad de Zaragoza, se llega a la conclusión de que el lugar idóneo de una estación central que unificase todos los servicios ferroviarios se encontraba muy cerca del ocupado en la actualidad por la estación intermodal de Zaragoza-Delicias. Este lugar ya fue detectado por el ingeniero de caminos José María Faquineto Ródenas en un largo escrito dirigido al director de Obras Públicas en la ya lejana fecha de octubre de 1867. Reflexionaba sobre el nefasto enlace entre Campo Sepulcro y Arrabal, cuando todavía estaba en construcción. Afirmaba que sería mejor revocarlo y empezar nuevamente. Reconocía que eso ya era imposible y daba unas recomendaciones para minimizar las maniobras de los trenes de Madrid a Barcelona, hasta la aguja del empalme hacia Campo de Sepulcro. Una solución que proponía era realizar el enlace y el transborde de viajeros en casetas. Estableció una acertada y visionaria estrategia alternativa, sugiriendo la construcción de un apeadero situado en la aguja de enlace para transbordar allí a los viajeros y utilizar casetas para el intercambio de mercancías. El apeadero nunca se construyó, pero sí se realizaron los intercambios de mercancías en el empalme de casetas, lo que condujo a que la ampliación de este nudo ferroviario quedase enseguida saturada y ya a comienzos del nuevo siglo XX se pensase en las pertinentes soluciones. Pero eso, bueno, ya queda fuera de la pretensión de este estudio. Nuestras conclusiones apuntan a que el Estado no arbitró bien entre las partes, errando en las soluciones. Atendió las posturas de grupos de interés y de presión, como compañías, ayuntamientos, notables, etc. Frente a la eficiencia y los criterios técnicos, el enlace de casetas se benefició con las estaciones provisionales de cada compañía y del cruce aguas arriba del río Ebro en Zaragoza. La configuración actual de las instalaciones ferroviarias de Zaragoza se asemeja bastante a los planteamientos de varios reputados ingenieros de mediados del siglo XIX, como Ortega, Arnao y Faquineto. Es decir, una única estación situada en el poniente de Zaragoza que atraviesa la ciudad por su zona sur a diferente nivel y cruza el río Ebro aguas abajo. Muchas gracias por su atención y les dejamos con la lectura de una cita a modo de moraleja.